Estás en Radio Inclusiva. Bueno, y ya tenemos en línea a Alejandro Hartman, es director de cine y quien en esta semana fue un hombre y el nombre repercutió en todos los medios y en todas las redes sociales porque es el director de Carmel. ¿Quién mató a María Marta? Hablamos en este caso de María Marta Belsunce. Alejandro, bienvenido, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Muy bien, gracias por compartir estos minutos con nosotros y bueno, arrancamos preguntándote qué sentiste con tanta repercusión de este cortometraje, de esta serie. Serie. Mira, en principio bastante sorpresa porque no nos imaginamos que iba a ser un poco de ruido, pero no el nivel de ruido y menos que iba a llevar ya ya va casi para 3 semanas estando en el top 10 de Netflix y estuvo como 10 días número 1, lo cual para un documental ya es insólito y en especial para un documental argentino, un documental hecho acá con una historia argentina y con un equipo totalmente argentino. Entonces, nada, sorpresa y a la vez muchísima alegría por lo que esto implica también para el documental. Bien, y no, obviamente no lo esperaban tanta repercusión de llegar a ese nivel. Obviamente hicimos algunas apuestas de si cuánto se quedaba en el top 10, nos imaginábamos, porque en general, digamos, cuando hay un estreno local, obviamente tiene algún tipo de... Y aparte, bueno, el caso es como muy famoso, muy conocido, y nos imaginábamos que iba a tener algún poco de ruido, pero realmente lo que después se armó, y lo que se armó en redes, y cómo lo tomó la gente, eso la verdad es que superó nuestras expectativas mucho, y también lo que pasó afuera, porque funcionó bastante bien afuera, se vio un montón afuera, y también estuvo así como en el top algunos días en algunos países y nos llamó mucho la atención eso. Bien, bueno, le damos el paso ahí a nuestro compañero Nicolás Luján, que es quien habla siempre de series y cine. Hola Alejandro, Nicolás Luján te saluda. Mi pregunta va por qué, cómo surgió la idea de hacer un documental sobre el caso de María Marta Belsunce. Bueno, eso, a ver, es el caso policial, criminal, judicial más resonante de los últimos 20 o 30 años, quizás, seguro de los últimos 20. Y bueno, y todos los que participamos, por lo menos del equipo creativo, lo habíamos vivido de alguna manera, lo vimos, digo, a través de la tele, de diferentes formas, y siempre nos había resultado muy interesante y apasionante, y la verdad es que el caso tiene como una cosa muy cinematográfica, tiene algo así muy de película, muchas idas y vueltas, si uno lo fue siguiendo, y algunas cosas muy insólitas. Entonces, nada, desde hacía muchísimos años con parte del equipo creativo que nos conocemos, veníamos charlando sobre esto y la posibilidad de hacer una película o algo, una ficción, quizás. Lo habíamos pensado de diferentes maneras, inclusive en algún momento se había hablado de un documental, después quedó en la nada, después volvimos a mencionar una ficción. Y bueno, en un momento, pasados tantos años del caso, y un poco también teniendo en cuenta cierto auge que hay del documental, y en particular de las series documentales y del true crime, ¿no? Este género que se instaló un poco en las plataformas, pero que bueno, que también viene del cine documental, ¿no? Es anterior a las plataformas. Nos pareció que esta forma quizás era la ideal para tratar este caso, que estaba bueno tantos años después retomarlo, y que además tenía un montón de cosas, más allá del propio caso en sí mismo y el interés que puede generar, tenía un montón de otros temas y subtemas y capas temáticas que a nosotros nos parecían muy interesantes y que estaba bueno por ahí volver sobre ellas. Entonces nos pareció que bueno, todo estaba bueno para ver si había alguien que quisiera producirlo. Y eso lo llevamos a Vanessa Ragone, que a su vez lo llevó a Netflix, y bueno, y enseguida a todo el mundo le pareció que era adecuado hacerlo. Seba. Sí, buenas tardes Alejandro. Una de las cosas que más quizás creo yo que le dieron este lugar al documental, a la serie documental, a mi parecer, es que está el testimonio de cada uno de los familiares que intervinieron en ese momento, en aquel homicidio. ¿Cómo fue el contactarlos y el convencerlos, capaz o no, decímelo vos ahora, para que participen de una serie? Porque una cosa es dar una entrevista en televisión y otra cosa es estar en una serie de Netflix que te va a ver todo el mundo. Sí, sí. Primero una aclaración, no es que necesariamente participaron del homicidio, digo, eso no está probado que tuvieron una participación. Exacto, perdón, sí.
Participaron en la situación, en la confusísima situación que hubo. Eso es lo que justamente la justicia nunca terminó de determinar realmente. Mirá, para nosotros era muy importante que, digamos, parte de este enfoque que encaramos justamente 18 años después de sucedido el crimen, tenía que ver con ir a oír todas las voces, con nosotros, justamente ante la imposibilidad de la justicia de darle un final y determinar quién había sido. Nos parecía muy interesante justamente ir a ver, bueno, qué había pasado con esta gente tantos años después, cómo estaban, qué pensaban, algo había cambiado, seguían diciendo lo mismo. Algunos de ellos habían pasado por situaciones muy traumáticas, además de la inicial, que es el crimen de un ser querido, y además después haber sido acusados de haber sido, algunos de ellos haber ido a la cárcel, etc. Entonces, bueno, les propusimos esto, pero siempre con la idea de que iba de tratar de que estuvieran también los acusadores, que estuviese el fiscal, que estuviese también, si podíamos, cosa que no pudimos, a quienes ellos mismos acusaban. Entonces los encaramos y nos acercamos a ellos con esta propuesta, que era hacer una serie con muchas voces. Eso fue algo que desde el vamos les dijimos, y bueno, algunos lo aceptaron muy rápidamente, te diría, enseguida se engancharon con la idea, otros realmente lo pensaron, porque también, y lo pensaron bastante tiempo, porque era remover cosas muy profundas y dolorosas, y también la posibilidad de volver a cierta exposición en los medios, cosa que efectivamente y lamentablemente sucedió. Entonces, bueno, se lo tomaron de diferentes maneras, pero a todos se les dijo esto, lo que yo les acabo de decir, cuál era la propuesta. Alejandro, ¿cuánto tiempo duró toda la grabación? Estuvimos filmando cerca de 3 meses, no completos, sino que filmamos un mes primero, después paramos a hacer un poco de preproducción de la segunda parte, después filmamos de vuelta. Pero fue un rodaje relativamente acotado para lo que son los documentales. En general los documentales, y más un documental de esta característica que termina teniendo 4 horas prácticamente, está bien que mucho del material es de archivo. Digamos, a veces los documentales, los rodajes están muy extendidos en el tiempo, porque filmás un poquito, editás, filmás. En este caso no, filmamos todo casi como se trabaja en la ficción, que es con un plan de rodaje muy ordenado y muy organizado. Se trabajó así. Nico. Sí, supongo que alguna vez te lo habrán preguntado esto, pero ¿vos crees que algún día se sabrá la verdad de qué pasó en el caso? No, yo, a menos que alguien confiese, y ni siquiera, digo, las confesiones tampoco necesariamente No son prueba. una prueba fehaciente de la verdad, yo creo que va a ser muy difícil saber qué pasó exactamente. Aún con una confesión, va a ser muy difícil saber qué pasó exactamente, porque pasaron muchísimos años, pero no solo pasaron muchísimos años, sino que cuando ya se inició la investigación, el caso ya estaba torcido porque la investigación se inició tarde, porque voluntaria o involuntariamente se terminaron destruyendo pruebas y desapareció la escena del crimen con esa idea de que tiene que quedar intacta para la investigación. Entonces todo eso atentó contra la posibilidad de saber la verdad, y 18 años después es súper, súper difícil. Wanda. Interesante en la serie ver el cambio de hipótesis constantes, ¿no? Que llevan a que el espectador esté ahí atento todo el tiempo. Es maravilloso esta diversidad de voces que se pusieron, ¿no? Lo hace muy rico al documental, muy interesante. Bueno, a ver, a mí me gusta construir narraciones de ese estilo, en especial cuando no tengo la certeza de algo, cuando yo no estoy convencido de algo. Si yo tengo un convencimiento de algo que sucedió, o tengo una creencia quizás militante respecto a alguna temática en la cual yo creo, bueno, quizás es otro el enfoque, pero si no lo tengo del todo claro, como es en este caso, yo nunca tuve del todo claro, porque para mí todas las hipótesis tienen algo factible y posible, y todas a la vez hacen agua por algún lado, que es lo que a mí me pasa absolutamente con todas las hipótesis que hay. Entonces, en general, me gusta narrar desde ese lugar. Y lo que hicimos fue seguir la historia, porque en realidad, si se fijan, la historia primero se planteó una hipótesis, después el fiscal planteó otra, después la familia retrucó con otra, la justicia hizo una cosa, después cambió de parecer, después terminó absolviendo, y ahora va a haber un nuevo juicio. Entonces, lo que hicimos fue simplemente creer en esta historia que era tan enrevesada y tan loca, y seguirla. No tiene mucho más
secreto que ese, que confiar un poquito en la historia. Y una aclaración más, aún en el caso de que yo hiciera una película quizás muy militante con una temática con la cual yo estoy de acuerdo, digo, por ejemplo, no sé, pienso el aborto, ¿no? Que yo estoy a favor. Digo, si yo hiciese una película sobre eso, de cualquier manera está en mi naturaleza mía de Alejandro. A mí me interesa entender y tratar de hacer el ejercicio de entender por qué hay gente que no está a favor de eso. Entonces igualmente yo iría a buscar esas voces. Es algo que a mí me sucede naturalmente, aún desde una postura quizás militante o convencida de algo. Es algo que está un poco en mi naturaleza y en general en mis películas trato de respetarme eso. Nos Ale, pasa a nosotros lo mismo, perdona, Seba, nos pasa a nosotros lo mismo desde acá, desde la radio y desde este programa en particular. Siempre tratamos de incluir a todas las voces. Porque me parece que también parte del ejercicio, digo, en Carmel concretamente, me parecía interesante escuchar a los otros. Digo, hay algo el caso tiene esta cosa de un poco River Boca, medio grietera, y a mí me parece súper interesante escuchar. Digo, yo tengo mis simpatías adentro del caso. No, realmente no estoy convencido de ninguna de las hipótesis en lo personal, pero sin duda hay personajes o personas que me caen más o menos simpáticas. A mí me interesaba conocerlos a todos, realmente, desde un lugar muy auténtico. Y creo que al equipo creativo que participó conmigo le pasaba algo parecido. Seba, yendo dale. yendo un poco a eso que decís, Ale, la pregunta va, ¿qué recordás vos del caso cuando sucedió el caso en su momento? Y si estas entrevistas que tuviste con las diferentes personas, o al haberlas escuchado, si te cambió el parecer, tu idea sobre alguna, que decías, me parece que no me cae demasiado bien y ahora con lo que me dijo cambió o no. Mira, te voy a ser súper sincero. Yo, el caso en su momento, cuando sucedió, el caso saltó a la luz, digamos, en diciembre de 2002. Yo todo el año 2002, me había ido a vivir a México. Bueno, en parte, en gran medida por la crisis, me fui a trabajar a México. Yo me enojé mucho en diciembre del 2001 con la Argentina. Hubo algunas imágenes que vi en la tele justamente que me volvieron muy loco y diferentes circunstancias personales. Y me fui en enero de 2002, me fui a México, así casi de un día para el otro. Básicamente cuando vi a la policía pegándole a las madres de Plaza de Mayo. Fue como un momento y obviamente tenía una posibilidad de hacerlo, ¿no? De poder irme. Entonces todo ese año no estuve, volví justo para la época del asesinato de María Marta y lo que me pasó en todo ese tiempo cuando el caso salió es que le presté un poco de atención porque a mí siempre me interesan los policiales, pero sinceramente me parecía algo que contamos un poco en la serie, que me pareció una historia distractiva de algo que estaba pasando que era mucho más fuerte. Fue un momento así como importante de cierta participación social mía en el movimiento asambleario, etcétera, cuando volví a fines de 2002. Y entonces el caso era como una cosa, me parecía como eso, una historia, una novela de la tele, de ricos y que no me importaba. Me pasó eso. Y así lo fui viendo y después más con el juicio de Carrascosa, le empecé a dar bolilla desde lo cinematográfico. O sea que de alguna manera, y creo que hay algo que tiene que ver con mi postura al hacer la serie, tengo una especie de desapego, no tengo una pasión respecto a quién fue, sino que lo agarré, digamos, primero no me interesó, y después cuando me interesó lo vi como una película. Y lo pensé pura y exclusivamente como una película. Siempre lo pensé un poco cinematográficamente. Entonces en algún lugar me pude poner un poco en el medio, sin tener como una militancia respecto a una de las hipótesis. Por supuesto que igual pensé todas, porque en algún momento estuve convencido que fue la familia y en otro momento estuve convencido que fue Pachelo. Me ha pasado eso. Pero al final, después de hacer la serie, me termina pasando un poco lo que al principio me pasaba, que era la idea de una cosa muy confusa. O sea, volví a tener la idea de esto es algo muy confuso, se encarajinó todo y es una especie de crimen perfecto, más por nuestro quilombo argentino que por otra cosa. Por desidia de los investigadores. Algo así. Hay un crimen, digamos, obviamente hay un criminal, Sin duda. alguien intentó borrar sus huellas, de eso no tengo dudas,
y me encantaría que se hiciera justicia, digo, porque murió una mujer, mataron a una mujer digo, y hay gente que le puede caer más o menos simpática y más o menos simpática a su familia, pero mataron a una persona, ¿sí? Que no merecía ser asesinada de ninguna manera, pero lo que terminó pasando es un quilombo a la Argentina. Entonces, por eso también algo de lo que me interesa del caso, por sobre todas las cosas, es que este caso me parece que habla de la Argentina, habla de cómo se hace justicia, de cómo los medios pueden tomar un caso de estos, de cómo la sociedad se engancha morbosamente y consume los medios y a la vez los medios se retroalimentan de lo que la sociedad parece pedir, de los prejuicios de clase, los prejuicios respecto al propio Pachelo, los prejuicios que tuvo el fiscal cuando le pareció que no tenía que investigar ni hacer una autopsia porque era gente honorable, que eso también es una clase de prejuicio. Entonces me parece que es un caso que habla de eso, de la Argentina en general, y eso es lo que me resulta interesante por sobre todas las cosas. Sí, Nico, y también vamos. cuando puedo acotar algo, Sí, dale. También un poco pensaba, ¿no? Cuando te escuchaba y demás, también habla un poco de la clase social a la que se le presta más atención con respecto a los femicidios, ¿no? Porque como era una familia adinerada, digamos, esto también juega, ¿no? Porque recién estábamos haciendo en el programa previamente este día que se va a conmemorar de los femicidios y demás, ¿no? Y también pensar en eso. No sé vos qué opinás. Bueno, a ver, el caso no fue caratulado como un femicidio porque, para empezar, porque la figura no existía, ¿sí? Y finalmente el marido está a punto de ser absuelto, por lo tanto, digamos, quizás la justicia determine que no fue el marido lo cual lo aleja mucho de un femicidio. Sí, digamos, sí. de robo, que es lo que la familia acusa o dice, nada, sería un asesinato de otra Es forma. un asesinato, exacto. Ahora, Tenés razón, disculpa tenés razón. pero sí tiene una relación con el femicidio, sí la tiene, y no tiene que ver con el crimen en sí mismo, sino tiene que ver con cómo la sociedad y los medios lo tomaron, ¿sí? Y lo primero que hicieron la sociedad y los medios, antes de saber y de determinar si había sido alguien del círculo íntimo o había sido la familia, o había sido el marido, perdón, concretamente, o sea, antes de determinar eso, lo primero que hizo fue hurgar en ciertos supuestos pecados de la víctima. Y entonces se investigó si María Marta era lesbiana, si María Marta tenía un amante, si María Marta había hecho esto, había hecho lo otro, que había entrado a un hotel alojamiento con no sé quién. Se empezó a hurgar muchísimo con eso y durante varios meses las tapas de los diarios y las notas sobre el caso hablaban de la misteriosa mujer. Y Sí. todo el tiempo explorando las conductas íntimas de la víctima. Y eso es característico de los femicidios, característico de los crímenes donde las víctimas son mujeres, que antes que buscar al asesino, lo primero que se hace Se culpa a la mujer, ¿no? Sí. sí se acerca. Y por eso para mí es interesante este caso también para reflexionar, porque Sí. ya de cuál fue el crimen concreto, la sociedad es la que de alguna manera crea el clima para el femicidio con este tipo de actitudes. La sociedad, los medios. Entonces también eso, a mí me encantaría que se pueda reflexionar sobre eso, digamos, con este caso o con cualquier otro, digo, ¿no? Nico, vamos cerrando, dale. Dale, te hago las últimas preguntas. Primero que nada, quiero agradecerte por estos minutos. Para mí siempre es interesante escuchar a un director de cine. Me encanta escucharte, la verdad, es muy interesante todo lo que contás. Y para ir cerrando, quiero saber un poco sobre vos, si tenés algún objetivo a futuro, algún proyecto nuevo que tengas en mente. Siempre tengo muchos proyectos todo el tiempo, es que uno va tratando de ponerlos. Estoy produciendo un par de películas y a la vez tengo otra como director, que es un documental que filmé un año entero en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Filmé un año en ese colegio así tan conocido y un poco odiado y un poco mistificado. Que la estoy editando en este momento. Filmé antes de Carmel un poco y después tengo que filmar un poco más. Así que estoy con eso. Ese es un proyecto que supongo que va a salir, que no tiene nada que ver con esto de Netflix. Es una peli súper independiente y chiquitita y nada que ver, en otro tono, también documental.
Y después siempre tengo varias cosas, una ficción y algún otro proyecto más. Siempre estoy como pensando y escribiendo, así que no me suelo quedar quieto. Bueno, Ale, te despido, pero antes dos cortitas. En base a lo que dice Nico, si tenés algún proyecto policial también en mente y si podés darnos algún anticipo. No. ¿No qué? ¿No nos podés dar anticipo o no tenés proyecto policial? No necesariamente es policial. A ver, a mí, esta es la primera vez que yo me meto en algo policial. A mí lo que, y vuelvo a repetir lo que les dije antes, más que la historia en sí, la historia me apasiona y me da mucha pena por María Marta y me conmueve por montones de cosas, pero lo que más me interesa es todo eso otro que les comentaba hace un rato, de lo cual yo siento que esta historia habla. Entonces la próxima historia puede ser un policial o puede no ser un policial. Lo que es seguro es que va a hablar de la Argentina. O de la Argentina, o del país, o de la política, o de la justicia, o de la sociedad. Esos son los temas que a mí me interesan. Bueno, y la última, así cortita y te despedimos. Económicamente, ¿cómo se llevó a cabo todo el proyecto? ¿En qué sentido? En cuanto a la producción. ¿Pagó? No, esto tuvimos la increíble suerte y creo que es una de las primeras experiencias que suceden, que Netflix se metió de cero en el proyecto. Digamos, yo se lo llevaba a Vanessa Ragone, que es la productora del Secreto de sus Ojos, es ganadora del Oscar, sí. Pero ha producido muchísimo cine independiente y ella misma es documentalista, ha hecho como directora muchos documentales independientes y es así una gran persona y gran productora y con mucho olfato también, y con mucha calle. Y Iván enseguida lo vio y dijo esto en este formato como serie, esto es para Netflix, hay que hacer algo grande, muy cuidado. Y Netflix también lo vio de movida, sin entender muy bien la historia, porque la historia es muy compleja y tampoco entendían del todo, digo, porque no es que fue Netflix Argentina, sino que fue así mundial, hablamos con gente de Estados Unidos. Enseguida entendieron que esto podía tener algo interesante y se metieron de cero, así que probablemente si no lo hubiésemos podido hacer o por lo menos no con este cuidado y con esta calidad que tiene. Bien. Bueno, Alejandro, te despedimos. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias por darnos este espacio. Supongo que habrás estado muy solicitado por estos días y que hayas estado con nosotros. Para nosotros es un verdadero placer. Bueno, un placer, un gusto conocerte. Bueno. Un abrazo y nuevamente gracias.